Es ley de la naturaleza que todo cuanto es vivo debe concluir su existencia. Las leyes que rigen la involución orgánica son diversas para cada especie, desde una planta hasta el ser humano. El lapso de la vida es variable atendido a circunstancias para cada entidad biológica del planeta. Lo que se tiene como inmutable es el mundo que depende de lo mineral. Aparentemente solo las piedras o los metales son parte de lo invariable, incluso lo eterno. Sin embargo, la evolución de la corteza terrestre durante millones de años hace que incluso esta estructura inerte pueda desaparecer o transformarse. El hombre posee una rara y temible cualidad que lo emparenta con los cataclismos. Puede cambiar o hacer desaparecer a otros seres vivientes, lo que alcanza también en este orden de poder a las piedras y a la obra realizada por él mismo. Nada es inmutable y la historia del mundo así lo demuestra. Los edificios y estructuras parecen estar destinados a tener una presencia sin término fijo. No obstante, es el hombre, frágil criatura, quien uso del poder del intelecto cambia, transforma o destruye con razón o a capricho, y este poder tiene efecto directo en las ciudades, en sus calles, plazas, monumentos o edificios. Esta es la historia de una de las estructuras más simbólicas de Matanzas, centenaria por demás, pero venida a menos, el puente giratorio sobre el río San Juan. Se le sigue llamando giratorio, aunque desde hace muchos años ya no cumple su función de giro, obsoleta por demás, en la medida en que el río, con sus almacenes, hoy en ruinas, y toda la vida comercial intensa que tuvo en buena parte del siglo XX, se detuviera. Ya el ferrocarril no corre por la calle Comercio, sobre un pavimento hecho de madera al borde del agua en la orilla neopoblana. Tampoco las goletas de vela y altos mástiles atracan para cargar mercancías, ni las patanas llevan su carga de azúcar a los barcos surtos en la bahía. Como una estructura de palimpsesto, el tiempo borró un paisaje cotidiano y común, al menos durante la primera mitad de la centuria. El puente giraba para dar paso a las naves que por su puntal excedían de la altura necesaria para salvar el espacio entre la base del puente y el agua. Pudiera pensarse que era más importante este tráfico fluvial, pero también lo era el ferrocarril, como signo del desarrollo imperativo para el desenvolvimiento de las instalaciones portuarias del noroeste de la bahía, donde ya se comenzaba un vasto proyecto de transformación mercantil. Los que vimos girar el puente muchas veces nunca podríamos haber imaginado que el espectáculo cotidiano e recurrente era parte de la magia de la ciudad. Era un hecho común, natural y silencioso, que pasaba a ser un elemento utilitario del paisaje urbano, como podía serlo también el pintoresco tranvía. El puente giratorio era tan consustancial a Matanzas como el mismo río que salvaba. Marcó en su momento un signo de progreso que quizás, por evidente, no se llegó a justipreciar lo suficiente. Matanzas cuenta hoy con 6 puentes que rebasan los 100 años. El colgante sobre el San Juan, que lleva la tubería de los manantiales de Bello, de 1872. El Lacret Morlot, o también de la Concordia, de 1878. El Calixto García, de 1899. El del ferrocarril sobre el Yumurí y el giratorio, ambos sin nombre, de 1904, y el Silverio Sánchez Figueras, de 1916. La idea de giratorio se empezó a gestar desde 1903, cuando el desarrollo del ferrocarril, a impulso de la actividad mercantil, obligaba a tender sobre los ríos San Juan y Yumurí sendos puentes. El paso sobre el Yumurí sería solo un obstáculo a salvar, pero en el San Juan tendría una vida propia inserta en el bullir de la población circunvecina que hacía de la arteria fluvial parte de su vida arrimada a Narváez sin pavimentar y sin malecón, y el río tocaba a veces las puertas de las viviendas y sus almacenes.
El puente giratorio se insertó en un entorno de paisaje que vio construir otros pasos perecederos. La idea de hacer allí una estructura móvil data del siglo XIX, con un tipo de construcción que fuera capaz de pivotar sobre uno de sus extremos. Esta obra sería totalmente de madera y tendría la ventaja de no tener que apoyarse en pilares sobre el agua. De esta obra existe un plano que muestra el que pudo ser un precursor de puentes móviles en Cuba. La estructura del puente giratorio se encargó a una firma de armadores de los Estados Unidos en Nueva York, que ya tenía avales en la construcción de otras obras semejantes. Todos los componentes llegaron a Matanzas a bordo del vapor Olinda en 1903. Era 214 elementos y 2 atados de material de hierro. Según documentan en su libro sobre los puentes matanceros los arquitectos Luis Arestuche y Ramón Recondo. Obra de consulta imprescindible, de donde se extrae parte de estos datos. 2 meses después llegó el resto de las piezas para armar lo que sería semejante a un inmenso reloj. Por más necesaria que fuera la obra, estaba obligada a considerar complejidades técnicas, por cuanto habría que levantar una sólida base para el giro de la mole de metal en el centro de la corriente sobre los sedimentos del río, además de prever el paso de un tren y sus vagones cargados, mantener la exactitud de alineación de los raíles y conservar el justo equilibrio. Debía tener también un sistema de defensa contra el caudal de entonces, que sería un parapeto de pilotes hincados en el agua que pudieran resistir tanto el agua como el tiempo. Más que obra de ingeniería, sería de arte. El ingeniero contratado para la obra fue el señor L. Omat. El 8 de abril de 1904 ya el giratorio estaba en servicio junto al del Yumurí. A las 10:50 antemeridianos de la fecha, el carro 117 cruzó con la primera carga de 100 sacos de azúcar procedente del ingenio Santa Catalina. Fue el inicio de un tráfico creciente y sus primeros controladores fueron operarios ingleses. El puente tenía una luz libre sobre el río de 70 metros, todo de acero con armaduras independientes sobre la base de madera. El primer maquinista fue Oscar Chávez y su ayudante Segundo García. El puente efectuaba cada día una vez un giro de 180 grados. Los calzos de las cuñas encajaban en una chaveta a cada lado para alinear las partes de la vida con variación no mayor de 1 pulgada. El motor se accionaba con 11 pilas secas de magneto eléctrico y contaba con semáforos y aceitera para los mecanismos. En lo alto había una caseta desde donde se dirigía toda la operación, precisa e invariable, con la exactitud de un cronómetro. Nunca que se conozca ha sido testigo de un accidente o defecto de construcción. El otro puente innominado sobre el Yumurí ha tenido una suerte distinta. Más pequeño, se construyó para una época en que los carros y locomotoras eran de diseño y tamaño distinto, además del peso. El radio de giro interior resultó complejo para soportar el esfuerzo del paso de un largo convoy de carros. Este continuo efecto terminó por dañar la estructura al punto de colocarla en peligro de colapso. Por ineludible obligación, será preciso adecuar una futura intervención que puede hacer cambiar radicalmente uno de los puentes centenarios de la ciudad. Ya no es el hombre, no su voluntad transformadora, sino el tiempo, el gran dictador del futuro. La operación del puente giratorio se detuvo en la década de los años 60. Que se conozca, la única afectación natural ocurrió en 1906, cuando un ciclón dañó el eje de giro. Los pilotes de madera de las defensas de la base fueron sustituidos por hormigón a los 77 años de haberse puesto los primeros. La muerte total del puente y quizás la esperanza de verlo girar otra vez ocurrió en el año 2004, cuando se decidió retirarle los elementos del giro. Son muchos los matanceros que peinan canas que quisieran ver de nuevo girar el puente. Aun si ya no pasan las goletas de altos mastiles, aun si ya todo el antiguo comercio del lugar está muerto,
Sería un regreso en el tiempo, o quizás el inicio de una bella tradición, cuando en la noche o al inicio del crepúsculo el puente gire para despedir la tarde. Sería un espectáculo único, convocatorio e irrepetible en Cuba. Será preciso ingenio, recursos y sobre todo voluntad para acondicionar otra vez la vieja maquinaria o ciencia tecnológica mediante crear un nuevo artificio ingeniero. Quizás hoy no se tenga toda la documentación puntual que se desea para hacer del giratorio un patrimonio monumentario local, aunque su solo estar sería argumento suficiente. Sería aspiración que se lograra y también parte de un esfuerzo de restauración en medio de todas las obras que se acometen para hacer de Matanzas el destino deseado. Sería también la posibilidad de ofrecer una singularidad inimitable e invitación para la concurrencia de matanceros y foráneos. El puente giratorio no tiene otro nombre que exalte a un patriota o un acontecimiento. Se le llamó Puente de Oro o Puente Negro por el color de su pintura. Igual pudo llamarse Puente de Plata cuando en 1983 se lo pintó de aluminio. Sigue sin ser en propiedad un paso para peatones. Por más que adorne el paisaje en el paso de Narváez, sigue sin nombre. Por ello, la Oficina del Historiador de la Ciudad ha interesado a la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros Civiles de Cuba llamar a este centenario monumento con el nombre de don Pedro Celestino del Pandal, para honrar la memoria de quien fue figura relevante de la ingeniería matancera en el siglo XIX, sobre todo en la huella que dejó en su puente. Los invito y los convoco para un nuevo encuentro con la historia y el recuerdo, porque la memoria es la dueña del tiempo.